Buenos días, bienvenidos nuevamente a este segmento. El día de hoy nos encontramos con María José de Luca, reconocida periodista y entrevistadora de varios canales de televisión, actualmente Telerama. Bienvenida, María José. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo. Un gusto. Cuéntanos un poco para entrar en contexto. ¿Cómo fue que empezó tu gusto por el periodismo? ¿Siempre supiste que esto era lo que querías hacer? Yo creo que sí, o sea, de lo que yo tengo registro en mi vida desde muy chiquita, o sea, tengo en mi mente algo que me impactó mucho a los 8 años, o sea, me acuerdo clarito. Y parece mentira que quizá las personas podemos desarrollar ese gusto por o inclinarnos por ciertas profesiones o temas que nos inquietan, ¿no, verdad? Yo me acuerdo que yo estaba muy consciente en el tema de los hermanos Restrepo. No sé si ustedes tienen conocimiento del caso de los hermanos Restrepo, su desaparición. Y yo me acuerdo que seguía muy de cerca a los 8 años, 1988, imagínate, el tema, ¿no? En las noticias, súper pendiente, etcétera. Y me acuerdo que yo hacía un programa de entrevistas a los 8 años. ¿En serio? Entonces yo preguntaba sobre este caso y preguntaba, me acuerdo clarito, por la existencia del SIC. Me acuerdo que había este escuadrón que se había un poco levantado en esa época. Entonces me acuerdo que hacía esa pregunta, me acuerdo que preguntaba sobre el caso. Es ese recuerdo que yo tengo sobre esa temática en particular que evidentemente conmocionó al país entero, que me hizo quizás un poco llamar la atención hacia lo que es ahora mi profesión, que es el periodismo. Y ahora una pregunta, entre tantas actividades, porque leí que realiza muchísimas cosas a diario, ¿cómo hace para encontrar un balance entre su vida personal y su vida laboral? Ya, a ver, es difícil, sí, me imagino, pero creo que es importante para las mujeres que podamos encontrar ese balance. Yo creo que poderse desarrollar a plenitud como mujeres profesionales es un ejemplo muy importante para los hijos. Es decir, evidentemente encontrar ese balance es supremamente difícil, pero también nos hace muy felices a las mujeres que somos madres estar con nuestros hijos. Y es necesario. Y es importante. Entonces, creo que poder encontrar ese equilibrio entre cómo desarrollarte plenamente a nivel profesional y poder estar con tus hijos es una cosa que es difícil, no es una realidad para muchas mujeres. No todas creo, logran. exactamente, y no todas pueden tampoco. Creo que hay mujeres, muchísimas mujeres que tienen que trabajar horas exhaustivas en oficinas, etcétera, porque necesitan trabajar esas horas y no pueden pasar el suficientemente tiempo con sus hijos. Sin embargo, es importante el tiempo de calidad que se les puede ofrecer. Y quizá también entablar conversaciones con los hijos y poder un poco explicar, argumentar que hay una mamá y hay un papá que trabajan y que hay cosas buenas en eso y que hay momentos también para estar en familia, hay momentos en que los papás tienen que trabajar. Para que puedan entender. Pero si las mujeres podemos realmente combinar la fase profesional con la fase también de mamá, ahí se logra un equilibrio supremamente interesante. Por eso es que ahora hay muchísimos emprendimientos a nivel femenino. Sí. Por un lado es una cosa súper interesante porque las mujeres se empoderan, pero quizá también por otro lado hay lo que se llama el techo de cristal. No sé si han escuchado esa parte que es el techo de cristal, que muchas veces las mujeres no pueden ascender a espacios de toma de decisiones digamos, en empresas o en instituciones, justamente porque voluntariamente renunciamos a estos espacios porque nos quitan tiempo o quizá no se las escogen porque son mujeres. Para poder dar importancia a las prioridades. Exactamente. Entonces creo que por un lado el tema del empoderamiento femenino a nivel de emprendimientos es supremamente interesante, pero también es importante que las mujeres puedan estar en espacios de decisión y que las empresas también puedan tener conciencia de la realidad de las mujeres y hacer también que las empresas, o sea, eso para mí es una cosa maravillosa, que puedan ser de una u otra manera niños amigables. Es decir, que haya un compromiso en el trabajo, pero también que la empresa pueda entender que hay necesidades muy importantes, no solamente a nivel de mujeres, sino a nivel de hombres,
de tiempos de ocio de calidad y que eso va a influir justamente en un mejor rendimiento y productividad para la empresa. Sí, me parece muy interesante, la verdad. Ahora, sé que fue asambleísta. Sí. ¿Consideró que esto fue un reto en su vida laboral? Sí, yo realmente soy una persona multifacética, creo. Para mí el tema de mi vocación es muchísimo más importante que mi profesión. Y yo, ahorita que tengo un espacio tan interesante como los estudiantes de mi querida universidad, que yo realmente a la UES le tengo un cariño, entre paréntesis, un cariño muy importante porque yo aquí estudié becada. Yo fui me dio la universidad una beca de estudios que yo culminé en mi carrera aquí, y si no hubiera sido por esa beca, muy posiblemente no hubiera podido estudiar en la UES. Entonces yo realmente le tengo un cariño bastante especial a la universidad porque me dio esa oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que ustedes consideren y tengan muy en cuenta cuál es su vocación en la vida, mucho más allá de su profesión, ¿ya? ¿Qué lo que los apasiona? Hace felices, ¿qué los apasiona? No estoy hablando de la profesión, no estoy hablando de tareas, estoy hablando de lo que a ustedes les hace felices. Y mi vocación es el servicio, o sea, eso de ahí es muy importante en mi vida. Y a través de esa vocación yo trato de desarrollarla plenamente. Muchas veces se desarrolla no tan plenamente, otras veces se desarrolla más plenamente. Entonces trato de, digamos, en mi vida ha sido esa la constante, por eso yo no me pierdo. O sea, yo siempre trato de tener como un objetivo de por qué hago las cosas. Si yo, por ejemplo, soy una periodista, que en este caso soy periodista en televisión, no se trata de solamente salir en televisión, se trata de por qué yo estoy parada frente a una cámara, qué es lo que yo tengo que decir, cuál es el mensaje que estoy transmitiendo, cómo conecto con las audiencias, ¿no? Entonces, en mi vida se han presentado diferentes, digamos, momentos o tareas en las que yo he desarrollado mi vocación, que es el servicio. La Asamblea Constituyente justamente lo vi como eso. Me emocionó mucho el poder participar junto a diferentes profesionales, porque éramos jóvenes, personas no tan jóvenes, deportistas, digamos, personas de comunicación, personas del derecho, Entonces, me pareció supremamente interesante poder participar en ese proceso que vivió el país y luego en el servicio público poder también realizar tareas que, si bien las realicé sobre todo en los temas de comunicación, porque después yo, digamos, también tuve responsabilidades a nivel de asesorías de comunicación en cuanto a ministros, creo que pude desarrollarme en otras facetas que no eran el periodismo. Siempre pegadas a la comunicación, pero no necesariamente en el periodismo. Entonces, ahora justamente vuelvo a la profesión, que es una tarea en la que me siento muy cómoda, me siento bien, me siento realizada desarrollando el periodismo, pero siempre con mi vocación muy en alto. O sea, por eso para mí el tema de las diferentes tareas que yo pueda desarrollar para desarrollar mi vocación es mi premisa en la vida. Y esto que acaba de mencionar de su vocación tiene que ver con lo que actualmente realiza la Noticia Positiva en Telerama. Sí, exactamente. Para mí era muy importante poder transmitir alguna información, algún mensaje que pueda ser interesante y de utilidad para las personas que me estaban viendo. El tema de las historias positivas se trata justamente de rescatar todas esas noticias, esas historias que muchas veces están ocultas, pero que son supremamente interesantes y que nos demuestran, digamos, el lado positivo de los ecuatorianos. Que no solo hay noticias negativas, ¿no? Exactamente, las historias de valor, las historias de sacrificio, las historias de entrega de las demás personas, de los guayaquileños, de los ecuatorianos en general, y para mí eso era importante. Fíjate que la otra vez estaba leyendo que un estudio indicaba que 5 noticias positivas tienen un mismo impacto que una noticia negativa. Es decir, a nosotros, para que nos sintamos conmovidos con una historia positiva, tienen que salir 5 historias de las mismas. O sea, estamos tan habituados al impacto de las noticias negativas que para que nos conmueva realmente una información positiva tienen que pasar 5 noticias. Tiene que ser bastante. Exactamente, para que tenga el mismo efecto psicológico. Entonces yo creo que es importante que también los estudiantes de periodismo puedan rescatar esas historias positivas, esas noticias positivas, y las consideren como trascendentales, como importantes, no las pongan como noticias light, sino que son tan importantes como una noticia política, como una noticia de sucesos, que tenga ese mismo valor. Es muy importante. Ahora, otra pregunta, lanzándonos un poco más a lo en corto. Por ahí me contaron que recientemente abrió su cuenta de Instagram. Sí.
Pese al todo medio en el que suceso. trabaja, ajá, y siempre en medios de comunicación especialmente, ¿por qué recién decidió hacerlo? A ver, Esa es una historia. sí, yo por lo general no soy tan amiga, o sea, sí soy amiga de las redes sociales, pero me cuesta un poco. Creo que las redes sociales son otro trabajo aparte del trabajo que uno ya tiene. Ajá, sí es verdad, sí es verdad. Es cosa seria, Es o sea, más para trabajo, sí. realmente alimentar una cuenta, por ejemplo, en este caso de Instagram, uno tiene que darse el tiempo para alimentar la cuenta de Instagram, ¿no? Entonces yo estoy aprendiendo y creo que mi cuenta de Instagram se podrán dar cuenta que creo que recién está tomando cuerpo. Es decir, yo Forma. tengo, y esto me está pasando en la vida, es decir, estoy, digamos, buscando, uno siempre va construyendo su camino y va construyendo esa voz, ¿no? Entonces, y aprendo todos los días. Entonces creo que mi cuenta de Instagram refleja un poquito ese camino que estoy construyendo y esa voz que estoy encontrando. Y su vocación, lo que le apasiona, más allá Exactamente. de su profesión. Y ahorita que lo veo, creo que tengo que hablar un poquito más en mi cuenta de Instagram de lo que estoy hablando ahorita. Porque está Para dar a un poco conocer su mezclada. personalidad un poco más. Exactamente. Sí. Creo que le falta un poquito más a mi cuenta tener más de mi personalidad. Creo que es una búsqueda constante. Creo que todavía no me acostumbro al hecho de que uno tiene que hablar y decir, estoy aquí, no sé qué. Eso todavía me cuesta. Quizás Claro. yo estoy acostumbrada a dar un mensaje de un tema X. Por ejemplo, estoy ahorita en la UES y estoy siendo entrevistada Haciendo tal por cosa, estudiantes, pero no hablar, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, yo debí haber subido un videito que diga, estoy aquí con los Ajá. estudiantes de la UES. Ya, eso me cuesta porque no puedo Es que creer. no está acostumbrada, me imagino que en el tiempo en que usted estudió, en el tiempo en donde Nada que ver, absolutamente. Claro, el todo furor esto del nuevo. Instagram viene desde el año 2015. En el año 2015 yo estaba justamente administrando una oficina, no estaba cumpliendo labores de mi profesión, Ajá. entonces ni por aquí las redes Ni sociales. siquiera o sea, importante ni nada. Entonces realmente sí creo que es un trabajo extra y que uno tiene que acordarse. A mí me dicen que después uno se acostumbra, pero todavía me parece increíble que a alguien le pueda interesar que yo esté dando una entrevista, no sé, Ajá. o sea, me parece increíble que a las personas le puedan interesar, pero O las ver esos reproducciones videos o algo así. las reproducciones son interesantes, oye, uno no parece que tenga importancia muchas veces las cosas y es como la vida ha cambiado y la sociedad ha cambiado Hasta totalmente. que después de las reacciones. me Exacto, imagino, sí. entonces es un poco de acostumbrarse de ver lo positivo y lo negativo también. Creo que uno tiene que estar muy pendiente también de las cosas negativas de las redes sociales. Sí. Creo que hay un mundo que es on, que es importante, no un mundo offline y online, no sé, online y offline, algo así, que hay que también estar presentes en la vida on, en la que tú estás con las demás personas, el contacto es importante y saber diferenciar eso. No sé si ustedes que son millennials, digamos, cómo lo manejan, pero yo que, digamos, soy de la generación que entró con ese mundo digital y que además vivió el mundo no digital. Dicen que yo soy la generación Xennial, Sí. la que es de la generación Z y la generación Millennial, o sea, la que vivió medio. las dos partes. O sea, yo tuve toda la parte analógica y también la También parte la digital. digital. Entonces, es como que nosotros somos un caso de estudio, Ujú, creo. sí, O sea, sí, nosotros somos una mezcla, Somos van porque somos descubriendo. una recontra mezcla. O sea, nosotros deberían estudiarnos para ver cómo ese impacto psicológico Afectó. ha afectado nuestra vida. Y como periodista, muchas veces te toca hacer coberturas en algún lugar o hacer viajes de repente. ¿Su familia le apoya en esto? Sí, ¿O es un yo, poco complicado? la verdad es que yo he hecho, digamos, he cubierto historias diferentes, desde arte y cultura, comunidad, temas sociales, política. He cubierto y he entrevistado a diferentes personas y he cubierto diferentes aspectos y casos. Y la verdad, yo disfruto muchísimo el poder hacer las preguntas. Más que me pregunten, me gusta hacer las preguntas. Creo que es un Indagar. tema, sí, de mucha curiosidad, de mucha conexión con la persona con la que estoy hablando, conexión con las audiencias. Yo sí creo que hay diferentes grupos sociales que nos están viendo, no solamente una masa así homogénea, sino creo que hay diferentes grupos sociales con diferentes gustos, con diferentes maneras y de percibir lo que estoy diciendo. Para unas personas podrá significar una cosa, para otras personas podrá significar otra cosa, positivo, negativo, La etcétera. interpretación de cada uno. Exactamente, y siempre me ha gustado justamente eso, poder transmitir y conectar. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas Vanessa. gracias a usted. Y como hemos aprendido el día de hoy, no todo es negativo en las noticias, siempre hay mucho más allá que ver. Hoy hemos tomado un café con aroma con María José de Luca y nos vemos en las próximas entrevistas.